¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Mi nombre es Felipe Niño Tiveros. A continuación veremos el tema de tablas de frecuencia correspondiente a la evidencia del tercer parcial de la materia de probabilidad estadística. Empezaremos por la definición. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Las tablas pueden tener cualquier número de columnas. En la primera están las clases. Otra de las columnas puede ser usada para el reconteo de datos. En las diferentes columnas se distribuyen por frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. A continuación veremos un ejemplo de una tabla y mediante la transición de lo que iremos realizando la tabla, iremos explicando de lo que se está compuesta cada una de estas. A continuación vemos en el ejemplo las calificaciones de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificados del 0 al 10 son las siguientes. Y pues vemos en total las 35 calificaciones de los alumnos, y con los datos obtenidos se elaborará una tabla de frecuencia con 5 intervalos o clases, y a continuación la veremos. Aquí ya estamos viendo la tabla. La primera columna está el intervalo que comentamos, se iba a dividir en 5. La siguiente columna es la marca de clase, que es el punto medio del intervalo. Por ejemplo, del 0 a 2, el punto medio es 1. De 2 al 4, el punto medio es el 3, y así sucesivamente. La frecuencia absoluta es el número que se repite un resultado en el conjunto de datos, en este caso las calificaciones. En el intervalo del 0 al 2 tenemos 8 calificaciones, que es el dato que tenemos ahí en frecuencia absoluta, son 8. Del 2 al 4 tenemos 7 datos, del 4 al 6 tenemos 8 datos, y así sucesivamente hasta llegar a los 35. En frecuencia acumulada es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas. Pues como aquí nos lo dice, es la suma de entre toda la frecuencia absoluta. Por ejemplo, 8 más 7 son 15, 15 más 8 son 23, 23 más 6 son 29, 29 más 6 son 35. De igual manera da el total de datos. La frecuencia relativa se compone mediante la división de la frecuencia absoluta entre el número de datos. Por ejemplo, frecuencia absoluta de la primera fila es 8, se dividiría entre 35 y nos da .229. De la segunda fila, la frecuencia absoluta es 7, se divide entre 35 y el resultado es .200. En frecuencia relativa acumulada es la suma de cada componente de la frecuencia relativa. Por ejemplo, en la fila número 1 dice .229 más .200, que es el de la segunda fila, y nos da .429, y así sucesivamente hasta completar 1. Y pues este es el llenado, la explicación de cómo se llena la tabla de la distribución de frecuencias, que como lo comentamos al principio, la principal función de esta es la simplificación de datos. Y pues es todo. Gracias.